Buen día, mi nombre es Ruth Caterina Rosso Venegas, soy estudiante de Administración en Salud y como parte final de mi proceso de formación vengo a hablar sobre el tema de costos y presupuestos. Empecemos por definir la importancia de la gestión de los costos en una organización. La gestión de los costos en una organización es importante ya que por medio de ella se puede hacer un uso mejor de los recursos dentro de la empresa, permitiendo que la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades se haga de una manera mejor y más eficiente. La definición de sistema de costeo es aquella que reúne un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que se emplean dentro de la organización o la empresa para determinar el costo dentro de sus operaciones en las diversas etapas o fases del proceso en la elaboración de un producto y se utiliza para fines contables, de control de gestión y para la mejor toma de decisiones. Dentro del grupo de costeo tenemos un sistema de costeo por órdenes y un sistema basado en actividades. El sistema de costeo basado en órdenes es aquel que se basa en la producción por órdenes de fabricación, es decir, es aquel que se hace dependiendo de las órdenes y las solicitudes de los clientes. Esto quiere decir que se trabaja por una orden donde el cliente nos solicita un número determinado de unidades del producto que nosotros generamos. Las ventajas que tiene este tipo de costeo es que proporciona en detalle el costo de la producción de la orden y proporciona en detalle el costo de producción por cada orden. Es decir, si tenemos diferentes clientes, este tipo de sistema de costeo nos permite determinar el valor de cada orden por cada cliente. Y este sistema nos permite tener un control más analítico de los costos dentro de la empresa. Por su parte, el costo basado en actividades es aquel que nos permite tener en detalle el valor por la elaboración de cada producto en cada uno de los puntos o niveles de elaboración. Es decir, cuando vamos a elaborar o fabricar una silla, primero la silla debe pasar por carpintería, luego por pintura para llegar finalmente al área de tapizado para luego ser distribuida para la venta. En cada uno de esos procesos se tiene un uso de los recursos de tiempo, mano de obra, que son diferentes. Entonces, este tipo de costeo basado en actividades nos permite determinar el gasto y el uso que se hace de todos estos componentes a la hora de elaborar un producto. Aparte, es una herramienta que nos permite la planeación y la toma de decisiones, que mide el desempeño de los empleados y de las diferentes áreas de la empresa. Como decía anteriormente, nos define evaluar en qué proceso de la elaboración del producto se está teniendo mejores resultados o al contrario, en cuál de ellos se está fallando. En la parte de los costos también tenemos unos costos asignados al área de salud o los que se implementan en la elaboración de un balance de los costos en salud. Tenemos el de costos por protocolos y grupos relacionados por diagnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los costos por protocolo desde un punto de vista clínico son la secuencia ordenada de procedimientos que se utilizan ante un individuo con un determinado cuadro clínico o sobre la actitud del tratamiento terapéutico más adecuada ante su problema de salud. Esto quiere decir que no todos los pacientes se tratan y se manejan de la misma manera y lo mismo ocurre en el costo que causan estas diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender a un paciente con hipertensión que atender a un paciente con un cáncer o con un VIH, ya que estas últimas son enfermedades de alto costo por lo delicado de la situación en la que se encuentra el paciente. Estos protocolos se elaboran con el fin de darle unas pautas al médico y a todo el personal de salud en la atención del paciente y en cuál es la forma en que se debe manejar todo su proceso y tratamiento con el fin de brindar cuidados efectivos y eficaces, pero sobre todo generando un costo mínimo. En este tipo de costos tenemos que tener en cuenta palabras como conceptos de margen de distribución y punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es el volumen de producción o de prestación de servicios donde los ingresos son iguales al total de los costos de la organización, es decir, un punto donde no hay ni ganancias ni pérdidas. El punto de equilibrio se obtiene de la división de los costos fijos sobre la margen de contribución. Y la margen de contribución se obtiene sobre el precio unitario menos el costo variable unitario. En la elaboración del último trabajo, el punto de partida que tuve para elaborar este balance general fueron los datos que nos entregaron acerca de los ingresos y los egresos de la institución, teniendo en cuenta que por ingresos se totalizó el número de consultas atendidas y el número de ecografías realizadas por cada uno de los especialistas, y en los egresos tuve en cuenta todo aquello que está relacionado con los salarios de las personas que prestan el servicio, como son médicos, auxiliares, personal administrativo, y aparte de eso, tuve en cuenta los insumos médico-quirúrgicos utilizados para realizar los procedimientos dentro de la atención médica. De esta manera, dependiendo del número de médicos o personal que trabaja ahí, se le cuantifica su salario dependiendo de el valor del salario mínimo, todo esto para calcularles sus prestaciones legales, porque dependiendo del salario son diferentes y dependiendo del tipo de contrato, si es por salario o por prestación de servicios. Entonces esto fue lo que tuve en cuenta a la hora de elaboración del trabajo. Eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.